Muy bien, estamos ya con una nueva invitada. Ella es parte de la casa, lleva mucho tiempo junto a nosotros. Ustedes están acostumbrados a sus análisis, a sus opiniones, que muchas veces nos aclaran situaciones que ustedes solamente ven en las noticias. Sin embargo, cuando estamos con ella, la cosa parece profundizarse un poco más. Estamos con nuestra querida Antonia Santos, nuestra analista política. ¿Cómo estás, Antonia? Bienvenida a Iquique al Día. Muy bien, gracias. Antonia, primero cuéntanos, ¿dónde estás ahora? ¿Desde dónde te estamos logrando comunicar? Sí, estoy en Santiago. Muy bien, muy bien. Antonia, tú estás en Santiago en este minuto, en donde parece que la situación respecto a lo que es el plebiscito, que ya se nos viene, ya estamos en este plebiscito casi, es una ebullición diaria en el gobierno y en la ciudadanía. ¿Cómo ves la situación en este minuto? Bueno, veo que hay un debate intenso, muy polarizado, lo cual genera mucha tensión y además que tengo la sensación de que son dos bloques, por así decirlo, que no se miran el uno al otro, ¿no? Y eso evidentemente genera un mayor conflicto, incrementa lo que siempre es esa expectativa de cara a lo que es una decisión importante que va a tener que tomar la ciudadanía, ¿no? Y luego con mucha distorsión respecto a esos mensajes que forman parte de este contexto, ¿no? De esta realidad que estamos viviendo. Antonio, cuéntame un poco, ¿cómo ves tú, por ejemplo, el tema de las franjas, de estas franjas informativas que dan a diario en la televisión, que finalmente igual son publicidades, son propaganda, digamos, para cada uno de los lados, pero ¿no crees tú que una de las mejores fórmulas sería que la gente se leyera la propuesta de nueva constitución y fuera comparando un poco cómo vivimos actualmente y cómo esto promete que vamos a vivir? Sí, lo que pasa es que siempre es más fácil que se la lean por ti que leértela uno mismo, ¿no? Que llegue a sacar sus propias conclusiones. Creo que parte de lo que es esta tensión que hay, estos polos que se crean, ¿no? Y que además se ha intentado buscar una salida intermedia, ¿no? Aprobemos para reformar o no aprobemos para hacer otra mejor, que son dos salidas intermedias frente a dos posiciones extremas, ¿no? Yo creo que tanto ruido en la opinión pública es una invitación precisamente para no leerse el texto. Verdaderamente los ciudadanos que estén listos, no con el texto que es el país, ¿no? Sino por aquello que estamos construyendo, evidentemente se deberían leer el texto constitucional. Es un texto fácil de leer, es un texto hermoso, diría yo, y muy claro respecto a lo que es la propuesta. Innova y tiene cambios importantísimos respecto a la Constitución que nos rige actualmente, ¿no? Pero yo, por supuesto, la invitación es a poderse informar, pero desde esa primera fuente, ¿no? Desde ese texto que se nos ofrece para normar lo que es la convivencia ciudadana y política, ¿no? Oye, Antonia, pero lo que sí, y fíjate que yo nunca ni doy mi opinión, ni no creo que a nadie le interese tampoco, pero me da la sensación que muchas veces cuando tú lees el texto te das cuenta de que hay mucho fake news, hay mucho de esto, información errada. Yo no sé si es adrede o de casualidad o inventos o estas historias urbanas que se van creando, pero mucha mentira hay en este aspecto. Pero aún así todo, la gente no tiende a leer. ¿Cómo podríamos, de alguna forma, si alguien no quiere leerla porque no tengo tiempo, porque no me gusta leer, porque etcétera, etcétera, ¿cómo podemos hacer que la gente esté más clara en el tema? Eso que te van a expropiar las casas, un montón de cosas que no existen. ¿Cómo podemos disuadir este tipo de fantasmas que existen? Sí, bueno, yo creo que ha sido porque esa mentira deliberada, y para mí una mentira es deliberada cuando tiene una intencionalidad y cuando hay un relato que se construye, pero que no obedece a una realidad o a una declaración que está escrita, ¿no? Durante el proceso
del plebiscito de entrada y lo que fue la redacción de la Constitución, ya se vivió esto. Por tanto, es un proceso largo en esta construcción de relatos enfrentados. Para mí, o sea, cuando yo digo esta mentira construida, deliberada, es porque evidentemente se están haciendo afirmaciones que nadie niega dentro del mismo bando, ¿no?, que las produce, que eso no sea cierto. Porque claro, si desde el grupo de rechazo se dice nos van a quitar la vivienda, eso es falso, porque eso no lo dice la Constitución. Claro. Las pensiones o lo que es nuestro ahorro individual lo vamos a perder, eso no lo dice la Constitución. Quiero decir, cómo partidarios de una postura conviven con esas mentiras que se están difundiendo. Yo creo que eso tiene una responsabilidad política y es más, creo que eso debería llegar a estar configurado como un delito. Es alguien que no a la ciudadanía, porque aquí se produce ese engaño a la ciudadanía, ¿no? Es algo antipedagógico, distorsiona y además se puede comprobar que eso es falso lo que se está afirmando. Entonces, yo creo que la fuente de donde proviene la información es muy importante. Cualquier noticia, cualquier mensaje que nos llega al computador, eso no lo podemos dar como verdadero. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo expresa? ¿Cuáles son las fuentes? Es importante tenerlo en cuenta a la hora de formarse una opinión que dé cuenta del texto que se nos está proponiendo. Antonia, y por otro lado, ¿cómo también existe, me da la sensación, también una confusión entre la ciudadanía respecto a como que el gobierno fuera parte de... Yo entiendo que el gobierno sí es parte del apruebo, eso es súper claro. De hecho, el gobierno es de ese sector político y todo, pero también hay una tendencia a confundir como que esto lo hace el gobierno. La gente no se detiene muchas veces a decir, esto es un tema paralelo, es del sector del gobierno, pero no lo hace el gobierno. Son personas elegidas democráticamente para que formara la convencional constituyente. Esa confusión también tiende a echar abajo un poco todo, a echar abajo al gobierno y a echar abajo a un apruebo que podría llevarnos a un cambio importantísimo de vida. Pero yo creo que un cambio político tan importante como es definir cuáles son las reglas del juego de la convivencia democrática no es algo particular de un gobierno, sino que es una decisión de Estado. Esto no se origina en este gobierno, sino que todo lo contrario, se origina en un gobierno de otro color político y se origina como respuesta a un conflicto político. Es lo que acuerdan distintas formaciones políticas para dar una respuesta a lo que eran las demandas ciudadanas. No cabe duda que esto se da en un contexto y que se da en un contexto muy adverso. Pero los cambios constitucionales no se producen si no hay contextos adversos. Es más fácil, yo siempre digo, es más fácil transitar de una dictadura a una democracia que transitar en un perfeccionamiento democrático porque supone que ha habido un desgaste previo o que esa norma de convivencia ya no obedece a lo que es la nueva realidad social y política, que es lo que ha pasado en Chile. Pero es que en este contexto de crisis política y social se une lo que es una crisis sanitaria y una crisis económica, ¿no? Claro, entonces ahí como que tienes un bucle de mucho desgaste, de mucha vulnerabilidad, ¿no? De mucha pérdida de sentido. Evidentemente, esto es una respuesta del Estado, es una respuesta democrática. Aquí la ciudadanía tomó la decisión de que quería un cambio político y de que quería una nueva constitución. Ese es el plebiscito de entrada. Y además dijo la modalidad que quería. Quería que fuese una asamblea o una convención, da lo mismo, pero es una asamblea constituyente conformada por ciudadanos y ciudadanas. Y se hizo siguiendo las reglas que establecieron las instituciones públicas, que son las instituciones del Estado. Por tanto, aquí se ha seguido una pauta completamente democrática. Es un texto que tiene una base de legitimidad muy importante, eso sí, responde a un contexto. Pero más allá de eso, todas las constituciones son
indicaciones de cómo hay que proceder para garantizar aquello que contiene esa norma. Pero eso se tiene que plasmar en lo que son leyes, ¿sí? Eso tiene que pasar por otras instituciones. Eso no es que nos acostamos con unas normas y nos levantamos con otras. Eso no es así. Las constituciones van a mucha distancia desde su origen, desde dónde se dictan a cómo se van implementando. Pensemos lo que es la Constitución del 80. La Constitución del 80 pasó por un plebiscito o por un referéndum en dictadura, lo cual no tiene legitimidad democrática, pasó por distintas reformas, pero lo que era una constitución muy restrictiva, muy híbrida, con enclaves autoritarios, fue transitando hacia una constitución moderadamente progresista, ¿no? Nos tenemos que acordar la polémica que hubo cuando se conforma la Convención Constituyente respecto a qué quórum tenían que tener las normas de aprobación. Y eran unos quórum muy altos. Eso lo deberíamos reflexionar. Las normas que aparecen recogidas, o las indicaciones, o aquellos aspectos más importantes de la convivencia política han sido aprobados mayoritariamente por los representantes de la ciudadanía, del pueblo soberano chileno. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Que es algo muy importante. Antonia, ¿y ahora qué crees que viene? ¿Qué crees que se viene? Porque estamos en un momento no solamente que el plebiscito es si vamos a aprobar o no vamos a aprobar, estamos con la economía afectada. Saben que por un tema global de la guerra, Rusia, Ucrania, la pandemia y todos los factores externos que tenemos, sin embargo, igual estamos con una economía, con una inflación altísima, por lo menos para lo que son los niveles de Chile. ¿Cómo se puede enfrentar de alguna manera esto y volver a una calma un poco urgente que estamos necesitando, ¿no? Que nos calmemos, que se calmen los mercados y que la vida retome un ritmo económico más calmado para el día? Porque en el fondo tal vez el gobierno, un gran empresario, puede que lo pueda sortear de alguna manera, pero el ciudadano de a pie, ¿cómo se podría enfrentar esto? Lo más duro que tiene la inflación es que afecta fundamentalmente más, en mayor medida, a las personas que tienen menos recursos, porque se les encarece la vida. Y el salario no crece indudablemente al ritmo del costo de la vida. Bueno, pero yo creo que es una situación, en el caso de Chile, y esto lo han dicho todos los analistas, transitoria, ¿sí? Y funciona en el sentido de que tiene contención la inflación, no es algo completamente desbordado. La peor combinación que se puede dar es cuando hay desempleo alto con inflación. Eso ya Chile lo vivió en la década de los 80 y muchas de las personas aquí en Chile saben lo que es una crisis económica de esa magnitud, ¿no? Aquí la situación yo creo que va a ser transitoria, pero sí se genera. La economía funciona mucho, es como una apuesta por el riesgo, ¿no? La economía funciona mucho en función de expectativas. Yo hago una inversión esperando lo que voy a ganar, pero valoro un concepto. Bueno, ¿cuál es el escenario que se nos viene? Se nos viene un escenario muy desafiante, pero no es desafiante simplemente porque gane el rechazo, sino también porque gane el apruebo. Cuando hay dos bloques muy enfrentados, cuando hay salidas que son muy distintas, pues evidentemente el escenario es muy desafiante. Es muy desafiante que gane el apruebo, ¿sí? Porque tiene que ponerse en marcha un conjunto de instituciones, de normas, de acuerdos, claro, etcétera, muy complicado. Y además yo creo que el gobierno, en un escenario donde gane el apruebo, el gobierno tiene que tener mayor capacidad de negociación política, porque no puede enfrentarse o no se puede generar un bloqueo de aquellas fuerzas perdedoras. Por tanto, ese es un escenario. El escenario de que gane el rechazo es muy desafiante en el sentido de que esto ya sí es una decisión del gobierno. Como respetamos el proceso iniciado en Chile, va a permanecer el proceso abierto y se va
a volver a conformar una constituyente y se va a volver a redactar un texto constitucional. Es decir, es un camino más largo, ¿sí? Y por supuesto no es un camino que le otorgue mayor estabilidad al país. Eso no va a ser así. Sobre todo porque ahora nos tenemos que poner de acuerdo en cómo se va a conformar la nueva constituyente y cuánto tiempo, qué periodo de tiempo vamos a tener con una constitución que está vigente, pero que en algún sentido ya pereció, ¿no? Estamos con una norma que nos sostiene, pero que no tiene ninguna legitimidad, está cuestionada, ¿no? Entonces, es desafiante. Yo creo que aquí tenemos que buscar sentido común, ¿no? Sentido común de decir, la sociedad chilena quiere cambios y debemos favorecer de la mejor forma posible los cambios. Que los cambios sean integrativos, que sean respetuosos y que nos hagamos cargo no de lo que es mi vida, sino lo que es la vida del otro y del otro que tiene que convivir conmigo. Esto no es una construcción individual, es una construcción colectiva. Si al otro le va mal, a mí me va a ir mal. Entonces, bueno, una sociedad como la chilena, donde en los últimos años se ha alimentado tanto, que esto es lo que rompe también el estallido social, del individualismo, del cliente frente a lo que es el ciudadano, claro, cambiar estas formas de ser, estas formas de comportarse, pues es difícil. Evidentemente no lo vamos a hacer de un día para otro, ¿no? Ok. Antonia, ya tenemos que irnos. Gracias por tu colaboración y por tu tiempo. Que estés muy bien y que, bueno, ojalá sea todo el éxito para Chile y para todos los que habitamos en él. Que estés muy bien, Antonia. Gracias. A ti, chao, adiós. Chao, que estén bien, que estés bien. Y ustedes sigan aquí en Iquique al Día, que yo voy a un pequeño corte y regreso con más. No se vayan, no cambie el canal, no haga nada, que yo vengo de inmediato.